Buenas tardes, yo soy el profesor Orlando Martínez y hoy vengo a presentarles mi defensa de trabajo de grado para optar al título de Magíster en Ciencias de la Educación. Mi investigación se titula El rol del profesor investigador universitario en el contexto de la pandemia al facilitador 4.0, un enfoque biográfico. Antes de comenzar, quiero agradecer a mi casa de estudio, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, autoridades, miembros del jurado por su disposición a escucharme este día y especialmente a mi tutora, la profesora Inocencia Orellana, por todo su amor, paciencia, colaboración y orientación para el desarrollo de esta investigación. Cabe destacar que es muy conmovedor la soledad del investigador frente a la tecnología. En la presente investigación se desarrolló solo una primera fase para poder mostrar una parte muy valiosa de lo que guardan los docentes e investigadores en su proceso de aprendizaje y uso de las tecnologías en estos tiempos de pandemia. Y es por ello que en un futuro próximo aspiro a continuar desarrollando este tema en el doctorado para poder construir la teoría del profesor investigador. Finalizadas mis palabras de apertura, vamos para el capítulo 1. Capítulo 1. La pandemia, la tecnología y la transformación de la sociedad. El ser humano desde su aparición se ha ajustado a los patrones ya establecidos en la sociedad y cada avance tecnológico lo va asumiendo como parte de su vida cotidiana, comenzando desde hace siglos con la fabricación de herramientas para la caza de animales hasta llegar a nuestros días con los teléfonos inteligentes. Sin embargo, el campo educativo siempre ha tenido grandes brechas con relación a estos avances tecnológicos, tal y como lo establecen Cobo y Moravec. No obstante, en el año 2020 se presentó un escenario inédito a nivel mundial con la llegada de la pandemia del COVID-19. Según Gastelum y Tekken, el virus se remonta al año 2003, donde surgió la primera mutación de coronavirus, pero no fue hasta diciembre de 2019 que se convirtió en pandemia a raíz de su variante llamada por los científicos COVID-19. Por esta situación, la mayoría de los gobiernos acataron el llamado de la Organización Mundial de la Salud de tomar medidas de confinamiento para la población y así no permitir la propagación del virus. Es importante resaltar que en una entrevista hecha al filósofo francés Edgar Morin, famoso investigador en el campo de la tecnología, aseguró que el confinamiento ha sido determinante para la enseñanza a través de medios digitales. Yendo de lo mundial a lo regional, Latinoamérica muestra una realidad que se repite en varios de los países que la integran. En el caso de Brasil, autores como Salit y Salles coinciden en que esta situación sirvió para visibilizar cómo las debilidades de la infraestructura y la formación de profesores en el campo de la tecnología genera exclusión digital, generando un escenario de desigualdad social. Yendo de lo mundial a lo regional, Latinoamérica muestra una realidad que se repite en varios de los países que la integran. En el caso de Brasil, autores como Salit y Salles coinciden en que esta situación sirvió para visibilizar cómo las debilidades en la infraestructura y la formación de profesores en el campo de tecnología genera exclusión, generando un escenario de desigualdad social. En Venezuela, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno nacional fue la de la suspensión de actividades educativas en todo el territorio nacional, para posteriormente pasar a una modalidad de educación online. Sin embargo, Ramírez afirma que el país no posee una infraestructura que brinde una conexión de Internet estable y que permita el óptimo desarrollo de estas actividades. En consecuencia, esta situación para el profesor investigador en Venezuela fue sorpresivo y obligatorio, teniendo en cuenta que no todos tenían la formación ni el acceso a equipos para trabajar bajo esta modalidad. El objetivo general de esta investigación es el de comprender cómo ha sido el proceso de transformación de los profesores universitarios en su rol de investigador apoyados con la tecnología en el momento de la pandemia. En los objetivos específicos tenemos reconstruir las etapas del desarrollo tecnológico en las distintas generaciones, baby bloomers,
generación X, generación millennial, generación Z. Analizar el recorrido formativo del campo de la tecnología en correspondencia con los procesos y modalidades educativas, educación 1.0, 2.0, 3.0, educación a distancia, formal, no formal, estudios supervisados. Y por último, el objetivo, determinar los momentos claves en la formación tecnológica como herramienta de apoyo a los profesores e investigadores universitarios para el desarrollo de sus investigaciones. Justificación. Con la pandemia el mundo cambió. Entonces hay una brecha generacional donde el profesor investigador se ha visto obligado a emplear el uso de las tecnologías. De allí se cree importante conocer cuáles y cómo han sido las experiencias de estos profesores, leer cuáles son sus propuestas para elaborar así algunas recomendaciones que puedan facilitar el uso masivo de estas tecnologías. Delimitación. Esta investigación busca profundizar en las experiencias y vivencias del profesor investigador en el uso de herramientas tecnológicas. Es decir, no se trata ni de la historia de la tecnología, ni mucho menos de la pandemia del COVID-19. Capítulo 2. Los teóricos y la ruta de los avances tecnológicos. Cobo y Moravec establecen que el sistema educativo en la edad contemporánea no tuvo grandes cambios, ya que el modelo siempre se basó en el profesor frente a los alumnos. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se impulsó este cambio de paradigma y la tecnología tiene su rol protagónico. Por ello es importante comenzar con las generaciones de la computación. La primera generación se destaca por tener los primeros macrocomputadores que utilizaban tubos al vacío y un tambor magnético donde los programas eran almacenados. La operación de estos equipos era de alto costo y consumían gran cantidad de electricidad. Con la llegada de la segunda generación, los transistores reemplazaron los tubos al vacío. En la actualidad se siguen utilizando en algunos equipos electrónicos, pero han sido rediseñados para ser más pequeños y con un mejor rendimiento. En esta época se destaca el macrocomputador IBM TX0, que era comercializado para grandes empresas. En la tercera generación, los circuitos integrados fueron la invención más importante de esta etapa, ya que para el año 1960 había más de 5.000 computadores en los Estados Unidos, los cuales eran utilizados con fines empresariales. En el año 1975, Paul Allen y Bill Gates crean la empresa Microsoft y realizan el primer software, que fue una adaptación del lenguaje de programación BASIC. En la cuarta generación se reemplazan las memorias de núcleos magnéticos por memorias de chip de silicio. Los sistemas operativos alcanzaron un notable desarrollo y se comercializan los primeros computadores personales, los IBM y los Macintosh. La quinta generación se caracteriza por la simplificación y miniaturización del computador. Empezaron a comercializar las primeras laptops y celulares. La sexta generación es la era de las computadoras y sistemas inteligentes, la era del Internet. Generaciones, contrastes y conceptos. Así como la computación está dividida por generaciones, los seres humanos, según Maldonado, se clasifican de la siguiente manera. Baby Boomers llevan este nombre porque fueron las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Se experimentó un periodo de crecimiento de la economía y aumento en el número de los nacimientos en las familias. Se caracterizan por tener familias numerosas, ser conservadores y valoran el tener un trabajo de por vida. Luego tenemos a la generación X. Fue relativamente popular entre los medios de comunicación en la década de los 90, como forma de designar a quienes eran adolescentes en ese momento, y asociándolos generalmente con el canal de televisión de música MTV.
Luego tenemos a los millennials. Son el reflejo de los cambios de los últimos 20 años. Es la primera generación que creció con computadoras, cable, internet, email, MP3, celulares, y se les ha exigido mucho y están acostumbrados a hacer mucho. Y por el momento son el mercado más atractivo para el presente y el futuro. Por último tenemos a la generación Z. Ellos se caracterizan por ser multitareas, poco pacientes, trabajan en grupo y han revalorizado la actividad empresarial. Parte de esta generación ya está en los primeros años de la universidad y en los siguientes años se incorporarán al mercado laboral. Es importante destacar que para Prensky, estas dos últimas categorías que se nombraron de las generaciones pertenecen a los nativos digitales, mientras que las dos primeras son inmigrantes digitales, ya que presentan un poco más de complejidad en el aprendizaje de herramientas tecnológicas. En el protoparadigma del aprendizaje invisible, Cobo y Mubarak, ellos relatan que en la sociedad 1.0 estaba representada por una sociedad postindustrial agraria de finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. A la sociedad 2.0 se le atribuyen muchos de los avances en el área de la tecnología y la comunicación. Este grupo abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En ella se encuentra la web 2.0, representada por las redes sociales, como el blog, Twitter, YouTube, entre otros, facilitando los medios de comunicación entre las personas. De igual manera, también está la sociedad 3.0, que la definen como la sociedad del futuro, por el hecho de que ésta tendrá una orientación a satisfacer las necesidades del orden educativo, donde existe un cambio social y tecnológico acelerado a través de la redistribución de conocimientos de forma horizontal propiciada por los nomads, los nómadas del conocimiento. Para Abdel-Razek, el concepto de profesor 4.0 es un nombre o un concepto para adaptar para futuros profesores que sean capaces de manejar las nuevas tecnologías y las puedan implementar eficientemente en sus aulas de clase. Para Rivas, las revoluciones educativas se dividen en 4 grandes periodos, donde cada etapa tiene una serie de características que se describen a continuación. La educación 1.0, donde el estudiante es un receptor pasivo y el profesor es la autoridad que se presenta como el centro de conocimiento. En la educación 2.0 los maestros comienzan a utilizar la tecnología de manera básica, principalmente a través de software ofimático con herramientas como Word, Excel y PowerPoint. La educación 3.0 se centra en el estudiante y se empieza a revertir el modelo tradicional del aprendizaje en el aula, en el que las clases se imparten de manera presencial y la tarea se realiza en casa. Ahora la clase es un ambiente colaborativo. La educación 4.0 se enfoca a promover el aprendizaje sin ataduras de localidades. Un estudiante aprende utilizando medios digitales, usando la guía de los facilitadores, quienes refuerzan el pensamiento crítico y la autoevaluación. Los entornos virtuales de aprendizaje son un elemento fundamental para la educación 4.0, ya que está relacionado con las plataformas a ser utilizadas tanto por los profesores como por los estudiantes. Dichos entornos deben cumplir con los siguientes principios: interactividad, conseguir que la persona que esté usando la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su formación. Interactividad, conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga la conciencia de que es el protagonista de su formación. Flexibilidad, conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. Escalabilidad,
capacidad de la plataforma e-learning de funcionar igualmente con un número pequeño o grande de usuarios. Estandarización, posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar. En la actualidad, la educación a distancia tiene una relevancia que quizás nunca había tenido. La injerencia de las tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado con mayor ventaja que los medios tradicionales como la televisión y la radio, ya que permiten acceso a contenidos prácticamente ilimitados, la apertura y vinculación a conversaciones virtuales entre múltiples personas, herramientas diversas y el procesamiento de datos. En la actualidad, plataformas como Google Meet, Zoom, son utilizadas como comunicación sincrónica que permiten en tiempo real desde cualquier parte del mundo establecer una comunicación directa. Y estas han sido de gran popularidad en el campo educativo a raíz de la pandemia del COVID-19. En el marco legal tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 108 establece que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. También está la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación. En esta ley se establece la organización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y principales lineamientos que se encargarán de regir las políticas y estrategias en el área científica, tecnológica y de innovación. También está la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual establece una regulación de todas las telecomunicaciones con el fin de garantizar el derecho a la comunicación de todos los actores sociales que participan en el país. Capítulo 3. La ruta metodológica de la investigación. La presente investigación se plantea analizar algunos relatos de vida de profesores investigadores con el fin de indagar cómo fue su proceso formativo en el campo de la tecnología de la información y comunicación, de manera de reconstruir los momentos más importantes donde la tecnología jugó un papel protagónico en sus carreras, tanto como docente y como investigadores. Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, ya que no le interesan los datos numéricos, sino que toma en cuenta la experiencia y vivencia humana para su comprensión e interpretación. A su vez, esta investigación de campo está bajo el enfoque del método biográfico, el cual permite recopilar información interesante partiendo de lo vivido y experimentado a nivel personal en el propio proceso de su formación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación de cada uno de los informantes. El método biográfico comenzó a tener un papel destacado a partir del uso de las historias de vida que hicieron los antropólogos norteamericanos en las investigaciones sobre la migración polaca a la ciudad de Chicago a principios del siglo pasado. La historia de vida es aquella que se cuenta o se narra a otro interlocutor, sea un investigador o no. Está conformada a su vez por los relatos de vida, que son considerados como las unidades de narración que organizan el contenido de una narración personal, de una autobiografía o de una entrevista. Para el padre de las historias de vida a nivel mundial, Franco Ferratori, en la historia de una persona está concentrada la vida de un determinado momento que le tocó vivir. Según él, se puede estudiar la historia de una ciudad, de una localidad, al conocer la historia de un individuo. Por su parte, el investigador venezolano Víctor Córdoba, quien ve en los relatos de vida más bien relatos de práctica, es decir,
aquellos centrados en la experiencia vivida por el sujeto en un espacio sociohistórico determinado, sea trabajo, militancia política, religiosa, liderazgos sociales o comunitarios, experiencias personales en la familia. Es decir, interesa el quehacer, el trabajo, el mundo de las interrelaciones de él o de los sujetos que se estudian, que narran parte de su historia. Para Laine, el solicitarle a una persona a quien se estudia que elabore su testimonio, su relato por escrito, tendrá una gran oportunidad de organizar lo vivido en desorden, a pasarlo por una reflexión para representar algo más ordenado. Asimismo, le permitirá reflexionar, tomar contacto consigo mismo y asumir una actitud reflexiva al respecto. Escribir el relato de vida permitirá, según Laine, realizar un trabajo de orden y de síntesis de las experiencias y vivencias por parte de quien narra o escribe su relato. De la teoría, la acción vivida y reflexionada. Aquí se trata de conocer cómo ha sido el largo camino de la propagación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en las prácticas profesionales de los profesores investigadores, y sobre todo el uso de las tecnologías en el contexto muy particular que vive toda la humanidad, como fue y sigue siendo el contexto de la pandemia del COVID-19. Fases para el camino metodológico de la investigación. Recopilación del material bibliográfico, definición de los informantes claves, selección de los informantes claves, elaboración del cuestionario, contacto con los informantes claves y envío del cuestionario a sus correos, transcripción de los relatos para su revisión por parte de los autores, devolución de los relatos a los informantes claves para su revisión y aprobación, elaboración del cuadro, datos de los informantes claves, análisis de cada uno de los relatos y los resultados. Recopilación del material bibliográfico. Se realizó un inventario con los materiales escritos sobre la aparición de la pandemia, cómo se estaba manifestando en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Se obtuvo también mucha información, en especial de Brasil, México, España y Venezuela. Se hizo un acopio del material sobre las tecnologías de la información y comunicación también. Definición de los informantes clave, dado que una vez que las áreas más críticas golpeadas duramente por la pandemia fue la educación, se pensó en conocer cómo estaban desarrollándose los profesores universitarios de la UNERS en ese contexto, además de conocer sus necesidades de formación y su experticia en el campo como investigadores. Selección de informantes clave. Se seleccionaron 5 docentes con experiencia en el campo de la investigación educativa, 4 de ellos con el título de doctorado, un magíster y un especialista doctorando en ciencias de la educación. Se elaboró una carta de invitación y el cuestionario, con los puntos sobre los cuales se quería leer sus experiencias, reflexiones y aportes para mejorar su práctica docente como investigadores. Contacto con los informantes clave, vía WhatsApp, teléfono, se les envió el cuestionario, lo respondieron, se organizaron los relatos de práctica y luego se les devolvió una vez organizado para que lo revisaran y ampliaran o corrigieran si era el caso. Solo 2 de los profesores no hicieron estas modificaciones. Transcripción de los relatos para su revisión por parte de los autores. Elaboración del cuadro de los datos de los informantes. Análisis de los relatos de vida. Se analizaron los relatos biográficos de manera individual, luego comparando los aspectos comunes a los relatos para llegar a las interpretaciones más generales y dar una respuesta a las preguntas de la investigación. Pasos para el análisis de la información.
seguido para el análisis e interpretación de la información recogida de los relatos de vida, se basó en la utilización de una herramienta del método de comparación constante utilizado en la teoría fundamentada. Vale la pena resaltar que no se pretende teorizar, solo utilizar la herramienta como apoyo para comprender los procesos vividos de los profesores. A partir de los relatos, se identificaron los incidentes y realizaron las codificaciones abiertas y codificación axial, para posteriormente interpretar la información encontrada como lo señala Corbin y Strauss. Los incidentes, eventos y sucesos, al ser analizados, se constituyen en potenciales indicadores de un fenómeno, a los cuales por lo tanto se le dan etiquetas conceptuales. Según lo expuesto anteriormente, los pasos que se siguieron para llegar a una aproximación de la interpretación de los hallazgos que emergieron de cada relato de vida son los siguientes. 1. Elaboración de los relatos de vida. 2. Selección y listado de los principales incidentes y temas. 3. Ubicación en agrupaciones de temas, categorías y conceptos. 4. Posteriormente se procedió al análisis e interpretación. Capítulo 4. Los hallazgos que emergieron de los relatos y su interpretación. 4 de los 5 informantes se consideran un facilitador 4.0, sin embargo expresan que necesitan mejorar. Por otro lado, expresaron la necesidad de observar de manera distinta el proceso educativo después de la pandemia. También consideraron que la formación debe ser permanente en las áreas de tecnología para los investigadores. A su vez, también se deben desarrollar comunidades de aprendizaje virtuales y también coincidieron en que la falta de motivación para trabajar con tecnología por factores como la baja velocidad de Internet y la necesidad de equipos tecnológicos de punta. Conclusiones y recomendaciones. Ser un facilitador 4.0 ya no es una opción, simplemente es una necesidad, porque la sociedad ha cambiado y los sistemas educativos a nivel mundial se están adaptando a esta nueva realidad que llegó para quedarse. Recomendaciones. Las universidades están obligadas a ofrecer la estructura tecnológica y procedimental para que se incentive el desarrollo de procesos investigativos cónsonos a estos nuevos tiempos. A su vez, también ofrecer cursos permanentes de actualización para los investigadores. Y también promover procesos evaluativos que sean exigentes y fundamentados en el desarrollo de investigaciones en el campo tecnológico. Y por último, crear un currículo que permita al docente desde su etapa inicial la formación experimental en el área de las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias por su atención.